Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo de trabajo está conformado por Juliana Méndez, Margarita Salcedo, Yesenia Garay, Andrea Bertel y mi persona Esther López. Hoy les estaremos hablando de Sigmund Freud. Hablemos un poco sobre Sigmund Freud. Él fue considerado el pensador más famoso, polémico y carismático de la psicología del siglo XX. Nació el 6 de mayo de 1856 y falleció el 23 de septiembre de 1939. Dejó una huella muy importante con sus trabajos y su teoría, puesto que durante décadas se han dado explicaciones sobre el desarrollo en la infancia, la personalidad, la memoria y la sexualidad. Freud es considerado el padre del psicoanálisis. Este método tiene como objetivo el tratamiento de las enfermedades mentales. Bueno, esta teoría intenta explicar el comportamiento de nosotros los seres humanos y se centra más que todo en analizar los conflictos sexuales que se originan desde la niñez. Hola, buenos días compañeros y profesora. Mi nombre es Yesenia Garay Pérez y yo me voy a estar basando en la teoría de la personalidad. Bueno, teoría de la personalidad. La teoría de la personalidad de Sigmund Freud fue variando a medida que avanza en su desarrollo teórico. Pero Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. Bueno, Sigmund Freud relacionó sus ideas sobre salud mental con su concepción de personalidad. Sigmund Freud en 1856 a 1939, que es el fundador del psicoanálisis, desarrolló diversos modelos para explicar la personalidad humana a lo largo de su carrera literaria, las cuales son modelo dinámico, modelo topográfico, modelo económico, modelo estructural y modelo genético. Modelo de la teoría de la personalidad. La teoría de la personalidad de Freud se caracteriza por ser estructural. Los modelos que explicamos a continuación no han de tomarse como una verdad absoluta, sin embargo, son herramientas de gran utilidad para poder comprender la dinámica de la psique humana, aunque se explicaran por separado, todos están relacionados entre sí. Yo solamente les voy a explicar tres de ellos, que es modelo topográfico, modelo dinámico y modelo económico. Modelo topográfico. Freud utilizó la metáfora de las partes del iceberg para facilitar la comprensión de las tres regiones de la mente. Bueno, el modelo topográfico fue el primer modelo o la primera etapa que desarrolló Freud. Originalmente fue descrito en una de sus obras claves, que es La interpretación de los sueños, publicado en el año 1900. También se le conoce como primera tópica. El modelo topográfico divide la mente en tres regiones, que son la inconsciente, la preconsciente y la consciente, la cual yo les voy a estar explicando cada una de esas fases. El inconsciente es el nivel más profundo de la mente, en el cual se ocultan pensamientos, impulsos, recuerdos y fantasías, que resultan muy difíciles de acceder desde la conciencia. Esta parte de la mente está dirigida por el principio del placer y por los procesos primarios. Preconsciente. La preconsciente actúa como punto de unión entre las otras dos secciones. En esta se puede conocer los contenidos desde la conciencia. Está conformada por huellas de memoria en forma verbal. Y la última, que es la conciencia, está entendida como un sistema de un rol intermediario de la psique y el mundo exterior. No olviden que psique significa alma. Bueno, otro modelo sería el modelo dinámico. El modelo dinámico, como dice en la diapositiva, es de referencia a un conflicto entre dos fuerzas que se producen en la mente, es decir, fuerzas instintivas. Buscan la gratificación y la defensa. En este modelo, Freud concibe los síntomas psicopatológicos como formaciones de compromiso que permiten una gratificación parcial de los impulsos. El último modelo que les voy a explicar, que es el modelo económico, es un concepto fundamental de la personalidad, es de la pulsión, que se puede definir como un impulso que favorece que la persona busque un fin determinado.
Mis compañeras les van a hacer el favor de explicarles los otros modelos que hacen falta, que es modelo genético y modelo estructural. Muchas gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Juliana Méndez Sevilla. En el día de hoy les voy a hablar acerca del modelo estructural, la etapa fálica, la etapa genital y la terapia psicoanalítica de Freud. El modelo estructural. Este modelo en la teoría de la personalidad de Sigmund Freud destaca por la separación de la mente en tres instancias. Estas tres instancias se desarrollarían a lo largo de la infancia, donde cada una de estas tiene funciones diferentes que actúan en distintos niveles de la mente, pero de manera conjunta para formar así una estructura única de la personalidad. Como ya la señora lo explicó en la clase anterior, estas tres instancias son el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos de la persona. El yo evoluciona según la edad y actúa como un intermediario entre el ello y el superyo. Representa la forma como enfrentamos la realidad. Y por último, el superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de la cultura, representa la ley y la norma. El modelo genético es el que describe las 5 fases del desarrollo psicosexual. Según esta teoría, el comportamiento humano está regido en gran medida por la búsqueda de la gratificación o la descarga de la atención en relación a las zonas erogéneas del cuerpo, cuya importancia depende de la edad. Para Freud, la sexualidad humana era muy importante. Él la concebía como una fuente de energía vital que movía el comportamiento del ser humano. Él formuló una teoría que uniría la sexualidad con el desarrollo del inconsciente freudiano. Él desarrolló todo esto en 5 etapas. La primera es la etapa oral, que va desde los 0 a los 18 meses de vida. En esta etapa aparecen los primeros intentos por satisfacer las demandas promovidas por el líbido. El líbido es una fuente de impulso que hace que nosotros nos inclinemos hacia ciertos objetos a corto plazo. ¿Qué pasa en esta etapa? Como podemos observar en la diapositiva, la boca es la principal zona en la que los bebés buscan placer. Un ejemplo claro sería cuando el bebé empieza a morder su biberón y hace lo mismo con juguetes u objetos que él encuentre a su alrededor. En segunda instancia tenemos a la etapa anal, que va desde los 18 meses a los 4 años de vida. En esta fase, el niño empieza a controlar el esfínter en la defecación. Para Freud, esta actividad está vinculada al placer y la sexualidad. La etapa fálica, esta se da entre los 4 y 7 años de edad. El foco del placer se centra en los genitales. De este modo, la principal sensación placentera sería la de orinar. Pero ¿qué pasa? Que también se origina en esta fase el inicio de la curiosidad por las diferencias entre hombres y mujeres, niños y niñas, empezando por las evidentes diferencias en la forma de los genitales y terminando en intereses, modos de ser y de vestir, entre otros. Etapa de latencia. Esta va desde los 7 años de vida hasta los inicios de la pubertad. Bueno, esta etapa se caracteriza por presentar una congelación de las experiencias en materia de sexualidad por parte de los niños. Y esto se da por parte de los castigos y amonestaciones que ellos reciben. Y por último está la etapa genital. Esta ya va desde los 12 años en adelante. Representa la aparición de la pulsión sexual en la adolescencia, dirigida más específicamente hacia las relaciones sexuales. Está relacionada con los cambios físicos que acompañan pues dicha etapa que vendría siendo la adolescencia. Buenos días, mi nombre es Andrea Paula Bertelanaya. Hoy les voy a hablar sobre Sigmund Freud, los aportes que ha hecho a la ciencia y a la ética y los mecanismos de defensa. Gracias. Mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa constituyen parte de los conceptos más importantes de la teoría del psicoanálisis surgida a partir de las obras de Sigmund Freud. Se trata de una serie de procesos psicológicos que, hipotéticamente, regularían el modo en el que los contenidos de lo inconsciente se manifiestan en nuestra conciencia y en nuestros comportamientos. Sigmund Freud determinó que el yo se encarga de los mecanismos de defensa. Dichos mecanismos dificultan el acceso a los datos del inconsciente, por lo que hay que tener paciencia,
para ir abriendo las ventanas necesarias para que el paciente pueda liberar sus pensamientos. Los mecanismos de defensa son desplazamiento, sublimación, proyección, represión, negación, regresión, formación creativa, aislamiento. Mecanismos de defensa. Desplazamiento. El individuo dirige la carga emocional inconscientemente hacia otro individuo o fuente que pueda ser admisible por el yo. Sublimación. Es similar al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no asexual, apuntando a objetos valorados posiblemente por la sociedad como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. Proyección. Es la representación de aspectos internos de nuestro yo, proyectados en otra persona o sociedad. Estos nos hacen creer que nuestros aspectos no nos pertenecen, sino que adoptamos de ellos. Represión. Consiste en expulsar de la conciencia cualquier tipo de expresión de deseo, sentimientos o fantasías que el individuo considera inaceptables. Negación. Crea la ilusión de que lo real no está pasando. Si hay algo que nos desagrada, entonces el yo utiliza este mecanismo para evadir la realidad y la verdad misma. Regresión. Hace referencia a cualquier retroceso a situaciones o hábitos anteriores, un retorno a los patrones de comportamiento inmaduro. Formación. Según Freud, es la adoptación de un carácter totalmente opuesto al impulso o deseo inaceptable del cual queremos alejarnos. Aislamiento. Uno de los mecanismos de defensa más usados entre los pacientes consiste en técnicamente hacerse inmune a las emociones. Sin embargo, en realidad dichas emociones permanecen inconscientes. Condensación. Término utilizado por Sigmund Freud al hablar de los sueños. La condensación es uno de los mecanismos utilizados en la elaboración del sueño para transformar el contenido latente, contenido real del sueño, en el contenido manifiesto, sueño tal como parece. Mediante la condensación o comprensión del sueño, una persona que aparezca en un sueño puede ser una persona mixta, es decir, formada por rasgos de dos o más personas, o puede presentarse con la figura de una y el nombre de otra. Lo mismo pueden ocurrir con determinados objetos, paisajes, etc. La racionalización. Se sustituye una razón real que no es aceptada por otra que resulta aceptable, es decir, se cambia la perspectiva de la realidad a través de ofrecer una explicación diferente. Hola, mi nombre es Margarita Salcedo. Yo en la exposición les estaré hablando sobre lo que es la interpretación de los sueños según Freud. Les estaré hablando sobre el caso de Ana O y por ende les estaré hablando sobre lo que es la psicoanálisis en el ámbito de la educación. La interpretación de los sueños según Sigmund Freud. La interpretación de los sueños de Sigmund Freud es un libro que es del mismo, publicado en el año 1899. Está basado en la teoría de la psicoanálisis. Freud consideraba que los sueños son una expresión del subconsciente y la motivación de esto es el cumplimiento de los instintos y deseos que aún no se han visto satisfechos o que son reprimidos. En pocas palabras, se puede considerar que son intentos por parte del inconsciente de cumplirlos. Un ejemplo de esto sería que cuando soñamos que estamos cumpliendo metas que se pueden considerar algo inalcanzable, según esta teoría planteada por Freud, es debido a que una parte que no es consciente pues está tratando de cumplirla, mientras que esa parte consciente se encuentra, por decir así, desactivada. ¿Cómo se interpretan los sueños según Sigmund Freud? Para Freud, todo sueño tiene algún mensaje oculto en nuestro subconsciente. Para poder interpretarlo según Freud, se necesita saber qué elementos aparecen en ese sueño y qué tanto peso hacen en nuestra vida. Y después de eso, pues tocaría que apenas la persona se despierte, pues copiarlos, apuntarlos, y porque los sueños tienen algo que se olvidan a medida que pasa el tiempo o a medida que pasan las horas en el día. Entonces, luego de apuntar eso, se tiene también que apuntar cómo se sintieron en el sueño, qué había en el sueño, si se sintieron alegres o temerosos, etc. Luego, hacerse las preguntas como que
qué había en el sueño, a qué me estaba enfrentando, cómo ha terminado el conflicto o cómo me siento tras el sueño. Un ejemplo que puso Sigmund Freud de la interpretación de los sueños hizo unos que son los más recurrentes en el ser humano, como por ejemplo cuando soñamos que nos caemos. Según el psicoanálisis, el significado de soñar que caemos reside en una situación delicada, pues en nuestra vida diaria, que nos produce malestar y y cierto vértigo. Como el miedo a tomar una decisión importante. Y soñar que nos persiguen, dice que ser perseguido nos genera un sentimiento de angustia y malestar, pero que porque es algo que pues no hemos aún afrontado. Por eso salimos corriendo y le damos la espalda a algo o y así sea alguien en el sueño. Que si él dice que si se ha soñado que te persiguen, piensen que si existe algo o algún tipo de conflicto que vas a afrontar. Para Freud tenemos en el sueño dos manifiestos, que es el sueño latente y el sueño manifiesto. El sueño manifiesto es lo que nosotros en sí soñamos, que además de eso incorpora parte de nuestras experiencias y preocupaciones de los días anteriores, en el sueño. El latente es qué es lo que queremos decir. Cabe decir que el latente pues está formado de deseos inconscientes e impulsos que deben ser expresados directamente, según Freud. Que dio Sigmund Freud a la ciencia y a la ética. Una de las grandes contribuciones de Sigmund Freud a la ciencia en general fue el hecho de abordar los problemas de la mente, que existieron siempre con una perspectiva novedosa. No se enfocó solo en lo físico, puesto que se dio cuenta de que se trataban de enfermedades mentales. Freud fue uno de los pioneros en el estudio de la estructura de la mente y su funcionamiento. En la ética, las palabras de Sigmund Freud en cuanto a la ética generaban gran controversia, más en una época en donde el misticismo aún reinaba entre las personas. Su definición de ética difería totalmente sobre la definición de lo que las personas consideraban correcto. Es porque en su momento que el mandamiento bíblico de amar a tu prójimo como a ti mismo era totalmente absurda e imposible de realizar, puesto que reprime en gran grado el ello del individuo, cuya característica principal es la agresividad seguida de la satisfacción. Satisfacción que puede ser dada de cualquier forma: sexo, momentos felices, lectura, agresiones, tortura, sadomasoquismo, entre muchas más. Es por ello que su definición generaba gran polémica. Aporte de Sigmund Freud a la educación. El psicoanálisis aporta a la educación una forma distinta de concebir el proceso de aprendizaje al plantearla como el encuentro entre dos subjetividades, la del estudiante y la del maestro, que inevitablemente, establece un vínculo entre ellos dentro del cual se desplegaría eh, capacidades cognitivas, afectivas y sociales. En un primer momento, Freud acerca del tema de la educación despliega una perspectiva clínica a partir de la cual enfatiza el impacto que el sistema educativo tendría sobre la prevención de la neurosis y el origen del sufrimiento. Y de tal forma, pues era posible prevenir las dificultades psíquicas de los adultos evitando errores educativos. La terapia psicoanalítica. Como bien dice en la diapositiva, esta fue desarrollada por Sigmund Freud. Subraya la influencia de nuestra mente inconsciente en nuestros pensamientos, actitudes y conductas. En definitiva, el psicoanálisis pone el énfasis en la importancia del contenido inconsciente en nuestra salud mental, siendo este el causante de una buena parte de afecciones y trastornos psicológicos. En este mismo sentido, la terapia psicoanalítica indaga más que todo como que en la mente inconsciente, explora las distintas experiencias que tuvieron los pacientes durante su infancia. Esto con el objetivo de descubrir si esos acontecimientos pueden haber tenido un impacto en el desarrollo vital de dicho paciente o si han ocasionado algún trastorno en la actualidad. Además, cabe resaltar que esta terapia persigue crear modificaciones relevantes en la personalidad y en las emociones del paciente, mejorando su autoconocimiento y su calidad de vida.
Principios básicos de la terapia psicoanalítica. Si bien es cierto, existen algunos principios para esta terapia, los cuales son: los conflictos psicológicos son la consecuencia de los problemas en el inconsciente. Los síntomas se externalizan a causa de afecciones latentes. El origen de estos conflictos inconscientes suelen hallarse en los problemas no resueltos durante la infancia o bien en traumas que se han reprimido. La terapia convierte en conscientes estos pensamientos reprimidos y es en ese momento cuando el paciente puede tratar y superar sus miedos y afecciones. Cabe resaltar que no todos los psicoanalistas utilizan estos principios. Puede que algunos se centren como que más específicamente en las necesidades de sus pacientes. Pero claro, hay muchos que se rigen por estos principios. ¿Para qué sirve la terapia psicoanalítica? Muchos se preguntarán, ¿para qué sirve? ¿Para qué es útil? La respuesta es la siguiente. Puede ser muy útil para aquellas personas que sienten una preocupación emocional recurrente y también para aquellos individuos que quieren conocerse un poco mejor a sí mismos. El caso de Anna O. Su nombre real es Berta Pappenheim, es conocida como el caso de Anna O. Era una paciente histérica cuyo caso permitiría el prestigioso perdón, Joseph Braun, no se pronuncia bien su nombre, y el mismo Sigmund Freud establecer la base de lo que hoy llamamos o conocemos la psicoterapia. Este caso llegó a manos de Joseph, era una chica de 21 años de edad con un diagnóstico de histeria. Ana O llegó a padecer ceguera, sordera, parálisis parcial de brazos y piernas, estrabismo ocular y lo más llamativo, una grave afección en el lenguaje, conocido como la parafasia, que le llamaba en ocasiones a perder, que la llevaba, en ocasiones a perder la capacidad del habla o a olvidarse de su lenguaje nativo, en este caso el alemán, sustituyéndolo por otro que ni siquiera pues dominaba, como el inglés o el francés. Ella era una chica que cuidaba a su padre enfermo. Por cierto, su padre murió y fue cuando ella pues más empeoró en la histeria que tenía. Fue tratada con un tratamiento mientras encontraran la explicación de eso, del problema que tenía con su lenguaje. Durante ese tiempo del tratamiento, según cuenta Joseph, ella solo hablaba inglés o no entendía lo que decía el alemán. Incluso ella realizaba inconscientemente lecturas en inglés con textos que estaban totalmente escritos en francés o en italiano. A Berta no comía y ella se le volvió imposible beber. Tras unas 6 semanas, donde solo dejaba que Joseph era la que la alimentara, y le diera hidratación por medio de frutas. La joven desveló en una sesión, de hipnosis, un trauma que le provocó una dama de compañía, la cual había dado de beber a su perro en el mismo vaso de ella. Y el mero hecho de revivir a través de la palabra aquella visión desbloqueó en Ana recuerdo asqueroso que la prohibió volver a beber otra vez. La clave que hicieron para poder curar a Ana O fue en la cura del habla, es decir, el relato de los hechos traumáticos parecía aliviar en ella, al menos parcialmente, la angustia de la paciente con una terapia improvisada. Joseph había dado con un posible método de curación para la histeria, que fue o la transmitió a su colega Sigmund Freud, el cual a su vez la adoptaría dentro de su conocidísima teoría de la psicoanálisis.